muchas gracias a todos y todas y todes. La presentación, pues tengo que decir que la biografía no está actualizada. Actualmente fui decano de la Facultad de Educación, a mucha honra, pero actualmente no me desempeño como decano de la Facultad de Educación, sino que estoy desempeñándome como investigador en la División de Investigación Institucional y Avalúo. Gracias a todos y todas por estar aquí. Hoy discutiremos 7 principios prácticos para la comunicación efectiva. Como les presenté, soy Héctor Aponte Arequín, investigador institucional de la División de Investigación Institucional y Avalúo del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Este taller es parte del Centro para la Excelencia Académica, de modo que cada vez que yo diga CEA, me refiero al Centro para la Excelencia Académica. Y les hago las siguientes notificaciones. Los ejemplos se mantienen originales, es decir, que han sido inalterados, se mantienen inalterados de los originales. El contenido de los ejemplos no representa al tallerista ni a la institución. Puede ser que haya ejemplos de contenido político o de otros tipos de contenidos que no tienen nada que ver con la institución. Y en la medida de lo posible voy a usar el género gramatical femenino con valor inclusivo. Esto que estoy haciendo ahora mismo, que es el haberles expresado cuáles son las siglas del CEA, lo que acabo de hacer de presentarles las siglas del CEA, que les dije que es el Centro para la Excelencia Académica, y estas 2 advertencias o disclaimers, como les llamaríamos en inglés, de que los ejemplos se mantienen inalterados y que usaré el género gramatical femenino con valor inclusivo, responde al cumplimiento de uno de los 7 principios de comunicación efectiva que vamos a estudiar hoy. Así que cuando estemos discutiendo ese principio de la comunicación efectiva, haré alusión a esta experiencia y les preguntaré al respecto sobre las notificaciones. Ir identificándolas, esa es una regla que yo aprendí en la radio, cuando trabajé en radio, colaboré en radio. Cada cierto tiempo hay que retomar el tema o establecer cuáles son las siglas, porque si no, las personas, la audiencia, va a perder el hilo y no va a saber a qué nos referimos. En mi experiencia personal, a mí me aturde bastante cuando voy a una presentación, a un taller o a una actividad y hablan de siglas, y el CACAFQUE y el QUEQUIXQUE, y entonces al QUEQUIXQUE, pues no sé qué es. Así que es importante, por lo menos la primera vez que se menciona la sigla, establecerlo. Así que ya les mencioné el Centro para la Excelencia Académica, que es el CEA. Cada vez que diga CEA me refiero al Centro para la Excelencia Académica del recinto de Río Piedras. Y la DIA, que es la División de Investigación Institucional y Avalúo del recinto de Río Piedras. La División de Investigación Institucional y Avalúo, la DIA. La estructura de esta presentación es la siguiente. Al presentarles la estructura, también estoy cumpliendo o estoy tratando de aplicar otro principio práctico de la comunicación efectiva que también del que también les preguntaré al respecto cuando lo estemos discutiendo. La estructura de esta presentación es la siguiente. Vamos a trabajar con un estímulo, luego discutiremos los objetivos del taller, les presentaré las fuentes para presentarles cuál es la línea de pensamiento o cuál es el marco teórico metodológico que siguen los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva. No es infalible, sino que es una de muchas opciones para abordar la misma necesidad, para atender la misma necesidad de comunicarse efectivamente. Proveeremos una pizca de teoría, un poquitito de teoría de el marco que da sentido a lo que hacemos, el nivel un poco más abstracto de este ejercicio. Luego iremos directamente a los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva, haremos un repaso, tendremos una reacción al estímulo, revisaremos los objetivos, preguntas y comentarios, si queda alguna al final, y les presentaré algún material de referencia. En algún momento tendremos un receso
estoy corroborando en la otra pantalla si se ve el cursor y se ve, pero un poco lento. En algún momento tendremos un receso en el que va a haber una reflexión, así que reflexionaremos, pausaremos y continuaremos con el contenido del taller. También a lo largo del taller, antes Microsoft Teams permitía hacer polls o encuestas. Yo he tratado de hacer encuestas con Microsoft Teams recientemente, y cuando trato de integrar Forms, me aparece un mensaje que no me permite hacerlo. De modo que yo les compartiré durante el taller en el chat unos formularios para que vayan contestando e ir recogiendo información, insumos y retrocomunicación de su parte. De esa forma voy a saber si cuántos de ustedes, que son 85, wow. De los 85, como yo soy aficionado, soy fiebre, como decimos en Puerto Rico informalmente, soy fiebre del avalúo y la evaluación, yo voy a ir recogiendo porcentajes de participación a través del taller. Así que de acuerdo a cuántos si me contestas los 85, pues puedo decir que hay un 100% de participación o engagement. Y si me contestan 13, pues sé que muchos tienen el webinar encendido, pero están haciendo otras cosas, como sabemos que podría ocurrir. Bueno, vamos a discutir el estímulo. Este estímulo es un fragmento de un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa es un género textual, es un tipo de texto que produce un relacionista, una persona encargada de las relaciones públicas de un artista, un deportista, un político o algún otro tipo de cliente. Esta persona tiene a su haber la tarea de representar favorablemente a su cliente de acuerdo con una meta específica. En este caso, vamos a leer un fragmento de comunicado de prensa del músico Raúl Di Blasio. Bueno, no les puedo decir más, solo le digo eso porque el resto es parte del ejercicio. En este fragmento, pues este fragmento es un comunicado de prensa al servicio de una meta específica, que ya veremos si pueden identificar cuál es, del músico Raúl Di Blasio. Los comunicados de prensa son importantes porque tienen su audiencia no es masiva, no es directamente el público general, sino que su audiencia son los periodistas principalmente, para que los periodistas utilicen la información contenida en el comunicado de prensa para redactar o producir su comunicación a la masa de personas, la comunicación masiva, o para que se interesen en hacerle una entrevista al artista, al político o a la persona que esté representando el relación. Fíjense en que cuando definí lo que es un comunicado de prensa, aludía a dos aspectos principales antes del contenido del mensaje: quién lo produce y a quién se dirige. De ese modo podemos ir concluyendo que esos dos factores son importantes para determinar las características del texto. La impetuosa película que nos hace vivir el amor está combinada de melodías. Algunas de ellas marcan relaciones o etapas y se convierten en clásicos que sobrepasan generaciones. Raúl Di Blasio lo sabe y ya tiene un puñado de canciones preseleccionadas que hará vibrar al público el próximo sábado 4 de febrero de 2017 en su maravilloso concierto Un amor de película. Para procesar el estímulo, les voy a compartir a través del chat un formulario de Microsoft Forms. Tenemos el estímulo en pantalla. Luego de la lectura del estímulo, van a contestar el formulario que acabo de compartir. Vamos a tener, han podido acceder, creo que hay una respuesta. A ver, voy a dar un minuto, voy a poner el tiempo, voy a dar 1.5 minutos. Bueno, ha terminado el tiempo, me están escuchando, ¿verdad, Rita? ¿Me escucho? Es que no puedo ver el... Sí, se escucha muy bien, doctor. Hay una mano Ha terminado levantada. el tiempo, así que ya
Vamos a leer las respuestas. Antes de ir a la mano levantada, voy a calcular. Voy a cerrar el form. Vamos a leerla. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una mano levantada de Aida Verne. Ya A se la le doctora habilitó el Aida Verne, micrófono saludos. y puede hacer la pregunta, Aida. Saludos Héctor, saludos a todos. Hola, decía. Qué bueno estar aquí. No pude encontrar el documento para llenarlo, no, Está en el chat. no, El form tiene una F verde. en el chat. Porque Ok, pues sí, para el próximo entonces, pues, no hay porque problema. ya se acabó el tiempo. Ok, pues gracias. Gracias a ti, a usted, doctora. Luis Sánchez ya no abre porque ya acabó el tiempo, está controlado. Bueno, y ahora vamos a hacer una otra reflexión. ¿Cómo define usted la comunicación efectiva? Vamos a tomar nota y vamos a pensar en esa pregunta. ¿Cómo define la comunicación efectiva? Bien, ahora lo que van pensando lo van a escribir en este form. Acabo de compartir en el chat un form para que contesten esa pregunta. ¿Cómo defines la comunicación efectiva? Luego vamos a leer ambas respuestas. Voy a colocar 1 minuto y medio. Ya reflexionaron un poquito. Bueno, ya acabó el tiempo. Así que voy a cerrar las opciones de respuesta. Muy bien, muchas gracias a todos, todas y todos por su participación. En este caso hubo 27 respuestas también. 27 respuestas. No, estoy viendo el otro. No, sí, 27. Ah, pues tal vez hay una hipótesis, quizás son las mismas 27 que se mantuvieron. De modo que vamos a leer las respuestas. Rita, estoy aquí documentando en la evaluación del engagement. Vamos a leer las respuestas. Tenemos el primer estímulo sobre el comunicado de prensa. ¿Cuál es la información que transmite este párrafo? Información de concierto, anunciar un concierto y motivar a que vayas. Fíjense qué interesante que uno comienza desde la sustancia, desde el nombre, información de concierto, el otro a los verbos, anunciar un concierto y motivar a que vayas. ¿Qué esperar en el concierto de Di Blasio? Muy buena interpretación. Un concierto por Raúl Di Blasio, anuncio de un concierto. Resaltar el tema de su próximo concierto a nivel musical. Hay una lectura, es que somos académicos, la lectura va a ser más profunda, acondicionada. Hay una invitación, excelente respuesta. Habla sobre la música y lo que transmite. Bueno, no habla porque no tiene boquita, pero es como Hello Kitty, no tiene boca. Pero sí, trata o discurre sobre la música y lo que transmite. Anuncia y describe un evento y expectativas, muy bien. Promoción al concierto, análisis, no sé si lo divide en partes. Un concierto de Raúl Di Blasio, tipo de melodías que se presentarán en el concierto. El mensaje principal es la promoción de forma atractiva para la actividad que se realizará. ¿El mensaje o el propósito? Hay una distinción conceptual, mensaje versus propósito. Pero muy bien, ese es el propósito. Raúl Di Blasio tiene un grupo de canciones de amor para entusiasmar al público. Esa es una redacción alterna. Muy bien. Mucho más clara, concisa, precisa. Y sencilla. El pianista Di Blasio, según la información, recopila canciones para su concierto. Muy bien. Aquí hay una confusión producida por la manera en que está escrito. Recopila canciones. Ese no es el mensaje. Lo que transmite este párrafo es motivar al lector para que asista al concierto de Raúl Di Blasio. Ese es el propósito. Muy bien, es lo que transmite el propósito. Raúl Di Blasio creó un repertorio de canciones clásicas que sobrepasan generaciones y nos hacen vivir el amor. Parece que es un mensaje que está ahí, pero ese será el principal. Esa es la información. Bien, no sabemos. El repertorio que se tocará en el concierto que se realizará.
canciones preseleccionadas, los sentimientos, canciones, música de amor, invitación, etcétera. Muy bien, muy buenas respuestas que revisitaremos al final. Doctor, Vamos a leer ahora, sí, doctor Aponte, también Ibeliz Rivera dio una contestación ya. en el chat. Sí, que- pero vamos a leerla ahora, porque ahora vamos a leer las de comunicación efectiva. Ok. Ok. Sí, ahora, puedes empezar por ahí, ahora ya lo dije. Ahora vamos a leer las respuestas sobre comunicación efectiva, ¿verdad? ¿Qué entendieron del mensaje? ¿Qué entendieron del texto, el fragmento de comunicado de prensa sobre Raúl Di Blasio? Ahora vamos a definir la comunicación efectiva, fíjense los niveles que estamos abordando, empezando con la respuesta de Ibeliz, que va a leer Rita. Sí, Ibeliz Rivera dice, la comunicación efectiva es cuando se logre enviar el mensaje de una manera correcta y con respeto, y el que reciba la información la entiende. Excelente. Ibeliz ha mencionado una noción que permea, no me gusta mucho esa palabra, pero que está presente, es transversal a los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva, que es el respeto a la audiencia. Hacemos esto por respeto a la audiencia y que se circunscribe a otro marco teórico que es el de los criterios de textualidad de Debograd y Dressler, el criterio específicamente de aceptabilidad, ¿verdad? Como respetar, considerar a la audiencia. Nada que perdonar, Ibeliz. Lo importante es tener la participación y documentarlo. Así que muchas gracias por su respuesta. Veamos otras respuestas. Y en estas respuestas mi expectativa es encontrar los principios. Así que vamos a ver si están aquí. Dice comunicación directa y clara. Ahí hay un principio. Claro y preciso. Ahí hay 2. La que permite transmitir el mensaje deseado adecuadamente. El adverbio adecuadamente contiene indirectamente otro principio. Clara y precisa cuando el receptor logra entender lo que el transmisor desea comunicar. Excelente, ¿verdad? Esa es la noción de efectividad que abordamos desde el punto de vista de la comunicación efectiva. Alguien escribe corta, ahí está imbuido un principio también. Que el oyente pueda entender el mensaje que quiero transmitir y responder a él. Ese componente de la respuesta también es importante. No está contenida en los principios, pero está implicada en su elaboración. Comunicación clara, sencilla y con mensaje directo. Ahí tenemos otra vez 3 de los 7 principios. Comunicación que logra llevar de forma clara, claridad del mensaje. La comunicación efectiva comprende un intercambio de ideas entre el locutor e interlocutor de forma transaccional. Ese es otro de los marcos teóricos posibles que está contenido en el libro de Ilia López de 2016. Colega de acá de la Facultad de Administración de Empresas, la posibilidad de la comunicación efectiva desde el punto de vista transaccional, un intercambio en el que ambas partes deben ganar. La comunicación efectiva es el proceso de transmitir un mensaje de manera clara, precisa y comprensible. Hay 3 principios también. Cuando el receptor y emisor pueden conversar sin problema, bueno, conversar en un sentido amplio, en un diálogo literal. Me acabo de dar cuenta de que la cámara está acá. En un diálogo literal o conversar metafóricamente en la lectura, aunque no esté presente el interlocutor o el emisor o la emisora. Vamos a ver de forma clara y efectiva, comprensión y empatía. Qué interesante los rasgos psicológicos que han mencionado, porque aunque no los abordamos en este taller, sí los abordamos en otros y cada vez son más importantes en la redacción, en el momento de calcular, si sigo en la línea transaccional, de calcular el mensaje que emitimos. Que lo que se exprese sea claro y todas las partes lo entiendan, presentar ideas de manera de comunicarse clara y precisa, que puedan entenderme, esa es la clave, muy bien, y que tenga todos los elementos. Clara, que se debe entender. Muy bien.
Todas sus respuestas son excelentes y todas recogen elementos o algunos de los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva. Una vez establecido el estímulo lo revisitaremos al final, y habiendo definido o habiendo explorado lo que ustedes entienden por comunicación efectiva, nos proponemos entonces definir los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva, con énfasis en ese adjetivo descriptivo práctico de la comunicación efectiva, identificar técnicas de por lo menos 3 de los principios y confirmar la importancia del lenguaje en la transmisión de información. De modo que tenemos el objetivo más conceptual de conocimiento, el objetivo de aplicación y un objetivo más de valoración del saber. A través de este taller vamos a hacer comentarios y yo les solicitaré que contesten formularios como hicimos ahora. Este taller no contiene ejercicios a diferencia de otros. En otros talleres del ciclo de comunicación efectiva sí tenemos ejercicios, pero este no contiene ejercicios. Este es más una conferencia, por eso estoy tratando de obtener información y datos sobre su involucramiento para saber cuál es mi audiencia y adaptarla según esa información y datos. Las fuentes principales de este taller, es decir, que lo que yo incluyo en el contenido de este taller se puede localizar en el texto de Aguado, Introducción a las Teorías de la Información y Comunicación. Muy importante, el libro de María del Carmen Grillo, Argentina, los textos informativos. En ese libro parte otro de los marcos teóricos alternos para abordar la comunicación efectiva. También es la fuente principal de otro taller que ofrecemos en el Centro para la Excelencia Académica, que entiendo que este semestre no se va a ofrecer, el taller de filtraciones de la oralidad. El libro que mencioné hace un rato, Jugando a la Rayuela, de Ilia López, de 2016, no sé si dije 2017, 2016, y la versión más reciente de Writing for the Mass Media de Stovall. De todas estas fuentes, la principal para mí es el texto de Stovall, que está escrito en inglés, aunque está dirigido a la redacción para los medios de comunicación, tiene en sus primeros 2 capítulos una taxonomía y incluye distintas nociones, conceptos y métodos para abordar la comunicación efectiva en un sentido más amplio. Un poquito de teoría. El principio de persuasión, del principio de persuasión me puede ayudar la colega Aida, que participó hace un rato. Teun Van Dyke, o Van Dyck, como se le conoce de distintas maneras, propone en varios de sus textos como los textos, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, los textos académicos y los textos en general tienen una evolución que va a tono con la evolución de las sociedades urbanas y las sociedades capitalistas, así que adoptan unas características, unos rasgos que se pueden simplificar en la necesidad de persuasión. En términos generales, en la actualidad, ¿qué es la persuasión primero? La persuasión es el convencimiento para mantener o cambiar una conducta. Así que una persona cuando una persona intenta persuadir a otra, es porque intenta convencerla de que cambie o modifique una conducta o una opinión o un pensamiento. ¿Por qué podemos concluir que todo texto en la época actual es inherentemente persuasivo? Porque en la época actual, mediada y mediatizada, es decir, influida por los medios de comunicación a partir de los años 50, 60, 70, y en este caso, en la actualidad, por los medios electrónicos, el Internet y todas las distintas dimensiones del Internet. Ese texto que está condicionado por esos factores, acto persuasivo es convencerte de que lo sigas leyendo, de que te mantengas en la lectura.
Por eso, a partir de los años 50 y 60, si nos enfocamos en el ámbito académico, si buscamos tesis y disertaciones de los años previos, vamos a encontrar disertaciones de 1000 páginas, 800 páginas. En la actualidad, pues encontramos 100, 200 páginas. Y en relación con los artículos de las revistas arbitrales, de las revistas académicas, pues lo mismo. Antes los artículos podían llegar a 60, 70 páginas. Hoy, hace poco me aceptaron uno para publicación y tenía originalmente 20 páginas y he tenido que reducirlo a 12. Así que tuve que aplicar los principios prácticos de la comunicación efectiva, en específico 2, la concisión, que lo hablaremos pronto, y la ilustración. Así que varios párrafos se transformaron en diagramas y tablas para ubicar los resultados de mi investigación en las 8 páginas con un análisis pormenorizado, suficientemente pormenorizado. En resumen, pues todo este texto tiene inherentemente esa función o ese deseo de convencer, bueno, el texto no, la persona que lo escribe, pero el texto manifiesta esa intención de que no abandones la lectura. Claro está, para que no abandones la lectura, pues hay unas características que tiene que tener ese texto desde el punto de vista aristotélico de la retórica. Ese texto tiene, como mencionaba uno de los compañeros o compañeras hace un rato, en relación con las emociones y el respeto, pues tiene que tener cierta estructura, cierta estética, el diseño de la belleza del texto, de acuerdo con la retórica de Aristóteles del siglo IV a.C. Asimismo, hay una base platónica de lógica, argumentación, demostración, principalmente derivada de las ideas del Crátilo, del labor del Crátilo, del 360 a.C. de Platón. Por lo tanto, el texto se construye en una tensión entre estas dos dimensiones, la retórica estética y la lógica argumentativa. En la universidad, en la academia, se manifiesta más claramente en esta distinción entre los textos científicos y los textos creativos. Yo siempre dialogo con los estudiantes y propongo que en realidad no existe tal dicotomía, sino que hay una gradualidad, hay unos grados, hay una escala en la que los textos pueden ser o más informativos o más literarios de acuerdo con su propósito, con su audiencia. De modo que pueda haber textos científicos que integren elementos retóricos, elementos poéticos, simbólicos, etcétera, o viceversa, textos literarios que tengan una estructura bastante informativa. En la elocución que acabo de hacer, ya les planteé varios conceptos que van a limitar el alcance del marco teórico que discutiremos hoy. Este marco teórico de los principios prácticos de la comunicación efectiva se acopla mejor o describe mejor o se utiliza mejor en los textos informativos. Si aplicamos los textos, los 7 principios de la comunicación efectiva a textos literarios, podría no ser muy útil ese ejercicio. De modo que este taller está basado de los textos informativos, textos cuya función es ser entendidos, o textos cuyo propósito, mejor dicho, como muy bien ustedes escribieron en la reacción a qué es la comunicación efectiva, que se entienda, ¿no? Ser entendidos. Texto educativo o mediático es persuasivo en tanto tiene que convencer a la receptora de que no lo abandone, ¿no? De que sigamos leyendo. Por lo tanto, hay un cultivo a la disposición. Esta noción explica o permea o justifica muchos de los elementos prácticos. Es más abstracto, pero justifica elementos prácticos de aplicación de los principios de comunicación efectiva. Por lo tanto, por dar un ejemplo, antes yo he trabajado con editoriales de texto y en exámenes para estudiantes de lengua, razonamiento verbal para medir el razonamiento verbal en estudiantes.
Y antes se insistía mucho en estudiar los tipos de discurso narrativo, descriptivo, etcétera. En la actualidad, no es que esa clasificación se abandone, es que nos preguntamos, ¿es útil para la redacción? Puede ser que sí en unos ámbitos, pero más prioritario es tener una estructura que persuada, que convenza, porque realmente hay cruces entre esas clasificaciones y esos cruces tienen en común el deseo de convencer en seguir la lectura, en establecer bien un planteamiento y fundamentarlo adecuadamente. Así que inherentemente todo texto es argumentativo en la medida en que argumenta metafóricamente que lo sigas leyendo. Lo cual explica mucho o de manera muy evidente el principio que estudiaremos pronto, que es el de estructura, la estructura de los párrafos, que puede parecer como repetitiva, pero tiene una base en la influencia del discurso científico, hipótesis, demostración, conclusiones, corroboración de hipótesis, y en el texto mediático, concisión, precisión, etc. Un poco de reflexión para contextualizar y eso influye en mi didáctica, pues mi manera de pensar y hacer las cosas es esa, pues, de lo abstracto a como lo concreto. Bueno, ahora sí, podemos ir directamente a los 7 principios prácticos para la comunicación efectiva. Nos detendremos más en los primeros 4 principios y ampliaremos en esos principios, se amplía en próximos talleres. En este semestre el CEA, el Centro para la Excelencia Académica, va a ofrecer 2 talleres más en los que se amplía sobre 2 principios específicamente, claridad y precisión. Si no me equivoco, esos fueron los que escogieron este semestre. No, mentira, claridad y corrección. Corrección, porque otro de los talleres que tendremos es de ortografía, y claridad porque hay un taller sobre cohesión que manifiesta o que sirve principalmente a mantener la claridad del texto. Los últimos 3 principios los abordaremos con mayor celeridad, más rápido. ¿Por qué? ¿Qué justifica que esto es algo que también siempre hago con mis estudiantes? Si tomo una decisión, pues justifico por qué les dedico más tiempo a uno que a otro. Este también es un cumplimiento de uno de los principios, del principio de estructura. Ya más adelante yo les estoy manifestando y haciendo explícita la estructura y la distribución de partes que tiene el taller. Estoy cumpliendo con el principio de comunicación efectiva con ustedes, ¿verdad? O intento hacer. ¿Por qué nos detendremos más en los primeros 4 principios? Por una razón práctica, por una razón del tipo de taller. Siendo un webinar y teniendo solo 2 horas, los primeros 4 principios presentan ejemplos que pueden abordarse de manera más rápida y completa debido a que nos podemos autoeditar utilizando esos principios, aplicando esos principios. Así que hay mayor oportunidad de autoedición, es decir, que tenemos mayor control sobre esos principios. Incluso autoedición o utilización de herramientas tecnológicas para editar, como Copilot, ChatGPT, etc. Por último, en cambio, cambié de frase conectora. En cambio, los últimos 3 principios exigen hay menos control. Yo tengo menos control sobre ellos dentro del contexto del taller, tenemos menos control sobre ellos, porque necesitarían producir el texto para poder comprobarse. Son más individuales, más relativos a lo que la persona va a exponer, de manera que implicarían que produzcamos un texto y entonces lo editemos. No permiten tanta autoedición. Muy bien, primer principio. El primer principio de la comunicación efectiva es la concisión. La concisión se define como el uso mínimo de palabras. Fíjense, y perdonen que sea tan metacognitivo todo el tiempo, pero es parte de que este taller está dirigido a docentes y a personas que trabajan en la universidad. En el mismo diseño del PowerPoint de la presentación,
yo utilizo o aplico otro principio, y perdonen que adelante tanto, el principio de estructura en la tipografía que he escogido y en la que soy consistente o consecuente a lo largo de la presentación. Ya ustedes se van a dar cuenta de que la rayita incluye la definición y el bullet o la viñeta incluye la técnica para lograr ese principio. Si yo no se lo digo, puede ser que no se den cuenta, pero va a tener un efecto psicológico en ayudarlos a repasar, si fueran a estudiar este material, que cada vez que esté la rayita, hay una asociación con la definición y el bullet. Los conceptos están acomodados del más abstracto al menos abstracto, o del más abstracto al más concreto. Como dije hace un rato, esas escalas o gradaciones. Hay otra palabra para eso, más que secuencia, escala, gradación. Hay una palabra que hay la que usamos en lingüística, no está en la optimalidad, las escalas, bueno, esa es la noción, ¿no? La gradación o la continuidad, un continuo. No es lineal, es un continuo. Entonces, concisión es el término que es lo que manifiesta el texto, la característica del texto, que es más abstracto. Uso mínimo de palabras es la definición, que es un poco menos abstracto. Eliminación de redundancias es lo que voy a hacer cuando escriba, que es un poco más concreto, más específico. Y por último están los ejemplos, que es decididamente concreto. En términos de enseñanza y aprendizaje, pues esa es una configuración que debería, según Peggy Anderson y otros autores, propender al aprendizaje y además sigue el principio de estructura de la comunicación efectiva, porque establece niveles de concreción y abstracción. Esos niveles están manifestados consistentemente o consecuentemente en tipografía. Así que por eso es que yo soy tan maniático con editar y reeditar las presentaciones. Y puede pasar que en vivo me dé cuenta de un error y les pida, denme un segundito para editar, para mantener esas nociones protegidas, cuidadas, en términos de mis propósitos como educador. Ya se acabó la digresión. Concisión, uso mínimo de palabras, eliminación de redundancia. Por aquí tenemos algunos ejemplos: resultado final, destrucción completa, salió afuera, amigo personal, importaciones foráneas, multitud de gente, expertos cualificados, totalmente rodeados, reunión colectiva, nuevo descubrimiento, pequeño de tamaño, hábito personal. Todas las palabras tachadas están contenidas en la palabra que no está tachada o que está ennegrecida. Por lo tanto, se pueden eliminar y ahorramos palabras. La concisión es importante para lograr que el texto sea breve. Sin embargo, no es lo mismo concisión que brevedad. Ya mismo vamos a ver por qué. Pero antes, ya que estamos, déjenme decir si hablo el Word, ya que estamos discutiendo la eliminación de redundancias, vamos a problematizar un poco. Dice resultado final, destrucción completa. ¿Qué opinan sobre... Y a propósito, usted lo utiliza en verbo. ¿Qué opinan sobre opinión personal? Pueden contestar en el chat. ¿Opinión personal es una frase redundante? ¿Qué opinan? ¿Es redundante? Me están diciendo, me dice Arlene que sí, Miguel que sí, Decirelis que sí, sí. Es lo que opinan relacionado con un tema específico, es redundante, sí. Para efectividad a veces, ¿por qué no? Solo si distingue entre la demás de una persona. Muy bien, ahí quería llegar. Nos dice José Rodríguez Colón, solo si distingue entre la demás de una persona. Este es un ejercicio que hago con los estudiantes también, y es un ejercicio que si van a evaluar está alineado a pensamiento crítico. Todas las que son reglas, yo como lingüista, como todos los lingüistas, a mí no estoy muy cómodo con las reglas, ¿verdad? Ni con la noción de excepción. Y como lo dice mi psicólogo también, no hay nada bueno ni nada malo. Todo es relativo todo es productivo o adecuado según los contextos. Pues cuando yo ofrezco estos talleres que son más prescriptivos,
pues siempre me gusta traer la noción de que estas son reglas, pero nadie te va a meter preso si no las cumple, por un lado, y toda regla es infalible cumple una función. Por lo tanto, tampoco todo el lenguaje casi nunca es categórico, casi nunca va a traer conclusiones que podamos decir todo, nunca, nada. El ser categórico es a veces imposible cuando estudiamos el lenguaje. Pues en este caso, opinión personal, como dice el compañero, inherentemente podríamos establecer que es redundante, pero en el contexto puede ser que exista una opinión colectiva o que existan opiniones que tenemos dependiendo de los sombreros que llevemos. Cuando digo los sombreros que llevemos, utilizo una metáfora o una imagen no literal para referirme a las funciones que ocupemos o cargos que ocupemos. De modo que yo puedo tener una opinión personal como Héctor sobre el cierre de los programas académicos en la Universidad de Puerto Rico. Voy a hacer así, como vi que hay 27 nada más de 28, los voy a traer temas que provoquen la atención. Yo puedo tener una opinión personal sobre el cierre o la moratoria o la no admisión de estudiantes a programas académicos de la Universidad de Puerto Rico, y esa es mi opinión personal, pero mi opinión como investigador institucional puede ser otra y estar fundamentada con otros elementos que no son los mismos que fundamentan mi opinión personal. Así que en un contexto determinado, pues puede ser que la redundancia cumpla una función. Lo mismo sucede con resultado preliminar y resultado final. Las estudiantes me dicen, ¿los resultados finales redundantes? Sí, inherentemente redundante, a menos que haya un resultado preliminar. Entonces, si tienes una presentación en la que establecerás un contraste entre lo preliminar y lo final, pues preliminar y final tienen una función comunicativa. Por lo tanto, el resultado final es una redundancia que tiene una funcionalidad. Este es el comentario que quería hacerles al respecto sobre la noción de redundancia o la fragilidad de esta noción en la práctica dependiendo del contexto. Hacemos de esa manera también una reflexión crítica sobre el marco teórico en sí. Bueno, continuamos con la concisión y las técnicas. Técnicas para lograr concisión: eliminación de circunloquios, eliminación de repeticiones. Circunloquios son palabras de más. Vamos a ver la tabla. Llevaron a cabo una reunión, se reunieron, fue el ganador ganó, decidieron nombraron, está desarrollando actualmente, desarrolla, hizo una denuncia, denunció, ha llegado al acuerdo, dio su aprobación, aprobó, tomó en consideración, consideró. Ahora voy a hacer una pregunta para que contesten en el chat. ¿Qué tienen en común todas las palabras principales de la derecha? ¿Qué tienen en común las palabras de la derecha? Dice decir, son precisas, son activas. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común? Son verbos, ahí está, son verbos. De modo que una de las técnicas más útiles para lograr concisión es preguntarse cuál es la palabra que contiene información y si esa palabra la puedo convertir en verbo. Si la puedo convertir en verbo, pues prefiero el verbo. Fíjense, llevaron a cabo una reunión. De todas esas palabras, la que contiene información nueva es reunión. ¿La puedo convertir en verbo? Sí, se reunieron. Fue el ganador de todas esas 1, 2, 3, 4 palabras. La que tiene información es ganador. ¿La puedo convertir en verbo? Sí, ganó. Hizo una denuncia de todas esas palabras. Denuncia la informativa. ¿La puedo convertir en verbo? Sí, denunció. Esta es una técnica de concisión cuando eliminamos los circunloquios. En relación con las repeticiones, la eliminación de las repeticiones está relacionada con el efecto psicológico que tiene en nosotros leer una repetición. Y para mis estudiantes, esto lo veían más claramente con los podcasts y en radio.
La Secretaría Asociada de Educación, estoy en el ejemplo de la derecha, la Secretaría Asociada de Educación Especial da paso a esta iniciativa como parte de las iniciativas para fomentar la inclusión. Gracias a la escuela Tomás Mazo Rivera por la iniciativa y su entrega en la adopción. Además de que tiene una rima, este texto que es informativo y la rima puede ser incómoda porque evoca otro tipo de sensaciones más ligadas a la estética y la emoción y distrae. La repetición de la palabra iniciativa también constituye un distractor en la comunicación efectiva. Debemos buscar sinónimos o equivalencias léxicas de lo que trata uno de los talleres que ofreceremos este semestre también, en relación con la claridad y también la concisión. Aquí tenemos más, en esta lámina o diapositiva tenemos más eliminación de circunloquios, en el momento actual ahora, siguiendo la línea de cómo, a considerable distancia lejos, hizo su aparición, llegó, estampó su firma, firmó, a considerable distancia en el momento actual, siguiendo la línea D, son palabras que se pueden resumir en adverbios o preposiciones, o frases conectoras, o palabras conectoras. Ejemplo de concisión, cortesía de la Oficina del Registrador de la Universidad de Puerto Rico allá por el 2017-2016. Con el fin de poder terminar el periodo del semestre, se hizo una extensión del tiempo lectivo de las clases hasta el 28 de julio. Esta oración contiene circunloquios y redundancias. Con el fin de es una frase que se reduce en español a una palabrita, ¿cuál? Para, exactamente, para terminar el semestre. A veces los estudiantes me preguntan, ¿pero puedo usar con el propósito o con el objetivo? Sí, si la palabra propósito y objetivo tienen pertinencia desde el punto de vista léxico, es decir, si aportan precisión, que es el segundo principio. Yo digo con el propósito de que el taller se acorte, y ese es uno de los propósitos que está configurado en otro momento del texto, en otra parte del texto, como propósito, pues tiene pertinencia porque es un propósito. Pero si lo único que quiero expresar es la finalidad, pues el español tiene una preposición para finalidad que es para. Entonces, decir, con el fin de, con la meta de, con el propósito de, con el objetivo de. Menos palabras. Poder terminar, pues si es para poder terminar, es para terminar. Poder, en este caso, es otro circunloquio. Periodo del semestre, el semestre es un periodo, así que periodo ya está contenido en la noción de tiempo que expresa semestre. Se hizo una extensión. ¿Cuál es la palabra que tiene contenido? Se hizo una extensión. Extensión, ¿la puedo convertir en verbo? Sí, se extendió. Y por último, tiempo lectivo y clases. En la redundancia de tiempo lectivo y clases, pues es un poco crítica también, porque son dos conceptos distintos. El tiempo lectivo incluye el trabajo de nosotros, de los investigadores, de los consejeros, de los trabajadores sociales, de los bibliotecarios y las actividades académicas. Las clases, pues, es literalmente los cursos programados. Sin embargo, de acuerdo con el mensaje general o de acuerdo con la funcionalidad, podemos reducirlo a A o a B. Para terminar el semestre se extendieron las clases hasta el 28 de julio, si es solamente las clases, y el resto del periodo lectivo se mantiene con el calendario que había. O para terminar el semestre se extendió el tiempo lectivo hasta el 28 de julio, entendiendo tiempo lectivo como clases y otras actividades de corte académico en la universidad. Tanto en A como en B aplicamos la técnica de eliminación de circunloquio y redundancia para lograr la meta de concisión. Y el método es la técnica, eliminar circunloquio y redundancia, y la meta es la característica del texto, que es la concisión. Segundo principio, precisión. La precisión se define como el uso de las palabras por su significado exacto y el empleo del lenguaje comprobable. En esta tabla tenemos en la columna de izquierda, expresiones generales o relativas, y en la derecha más específicas e informativas. Un arma blanca, un picahielos, intensas lluvias X pulgadas, centímetros de lluvia, cultivos, viñedos, enfermedad, cáncer, insectos, abejas, un viaje de placer, un crucero por, había una multitud, había 73 personas,
El auditorio era enorme, el auditorio era tan amplio como el Coliseo de Puerto Rico. Me detengo en el último ejemplo, que está ennegrecido por dos razones. Primero, en esta tabla vamos a preferir la columna derecha. Sin embargo, si pensamos en el principio anterior de concisión, ¿cuál tiene más palabras? ¿Enorme o tan amplio como el Coliseo de Puerto Rico? Decididamente tan amplio como el Coliseo de Puerto Rico. Por lo tanto, la precisión, es decir, hacer el texto más preciso, en ocasiones implica sacrificar la concisión y viceversa. Este descubrimiento nos pone de perspectiva la necesidad de negociación entre los principios de comunicación efectiva, como lo discute Stovall en el libro. Me gustaría ampliar sobre eso, pero tenemos poco tiempo. Entonces, en ocasiones tenemos que negociar entre los principios. ¿Cuál es el criterio que vamos a usar para negociar? El propósito del texto, la audiencia, la necesidad que haya de comunicación efectiva, entre otras posibilidades. Este también es un ejercicio, si llegaran a utilizar esto con sus estudiantes, dándole el crédito al CEA, al Centro para la Excelencia Académica. Esta es también una instancia de pensamiento crítico, que si van a utilizar una rúbrica o demás en el avalúo, pues también es una manera de medir pensamiento crítico. Hacer esta pregunta y que dirigir al estudiante a llegar a la conclusión de que tendrá que negociar entre los principios de acuerdo con el propósito de su texto. Por otro lado, traigo también la distinción que implican los adjetivos. En ocasiones hay libros incluso que dicen nunca uses adjetivos en un texto informativo. Tengo problemas con las expresiones categóricas. No es nunca, es que hay tipos de adjetivos. Hay adjetivos calificativos y hay adjetivos descriptivos y hay adjetivos relativos. El auditorio era enorme es un adjetivo relativo, porque lo que es enorme para mí, esta oficina para mí es enorme. Y para otra persona esta oficina es minúscula, es bien pequeñita. Pues eso es la razón por la que el adjetivo no es funcional en términos de comunicación efectiva. No es porque nunca deba usarlo, o porque sea feo, o porque es vago. Es porque no informa, debido a que depende de la perspectiva de quien lo enuncia. Ahora, hay adjetivos que son un poco más, y esto también es un continuo, no es una dicotomía, no es binario, es un continuo. Hay adjetivos que son más descriptivos, como mojado. En un informe del huracán, no quiero traer recuerdos negativos, pero lo siento, es demostrativo de lo que quiero expresar. En un informe del huracán o de la tormenta, pues hubo inundaciones, estoy informando cómo quedó mi oficina, el piso está mojado. Pues mojado es un adjetivo, pero es descriptivo. Yo puedo comprobar si está mojado o no. La persona puede ir y entrar a la oficina y si te moja los pies, el piso está mojado. Así que no es que los adjetivos son un pecado, es cómo se van a usar y cuál es la función que tiene. En este caso particular, el enorme no es muy informativo, de modo que preferimos una frase que le permita al lector o lectora hipotéticamente comprobar lo que se informe. Esta es una noción bien platónica, bien de argumentación, esa de comprobación y demostración. El auditorio era tan amplio como el Coliseo de Puerto Rico. Hipotéticamente yo leo esa oración y digo, me está mintiendo o no me está mintiendo, voy a corroborar. Y me monto en el carro y voy al Coliseo de Puerto Rico y puedo comprobar sus dimensiones. Hipotéticamente, claro está. Esa noción de demostrar y de comprobar es la que preferimos para lograr el principio de precisión. De modo que eliminamos los adjetivos calificativos y eliminamos las generalidades. Me sucede mucho cuando dirijo proyectos de investigación de maestría o de doctorado con las investigaciones y en la redacción de los estudiantes, pues tienen, a veces hay que mejorar en la precisión. La precisión también la precisión también implica, este catarro me tiene malito, pero hacemos el esfuerzo por ustedes y por el CEA y por la comunicación efectiva. La precisión implica la eliminación de clichés. Los clichés son frases que de tanto usar se pierden su significado original y casi siempre implican algún lenguaje metafórico simbólico. Ejemplos.
Los clichés, lo mismo. Los eliminamos no porque sean feos o charros o vagos, o porque demuestren poca creatividad. Los eliminamos porque son poco informativos. Comenzar una nueva vida, poner su granito de arena, ganar terreno, dar en el blanco razones de peso, poner el nombre de Puerto Rico en alto, luchar a brazo partido con su acostumbrada colaboración a nivel internacional. Me detengo en dos. Poner su granito de arena. ¿Qué es poner su granito de arena? Difícil determinar porque es tantas cosas que no puedo encontrar un referente claro, bueno, un referente preciso. ¿Qué es poner el nombre de Puerto Rico en alto? Poner el nombre de Puerto Rico en alto va desde ganar un concurso de belleza hasta que los estudiantes de la Asociación de Química ganaron el primer lugar en una competencia sobre los beneficios o descubrimientos sobre la plata coloidal. Pues, ven que es un espectro demasiado amplio, por lo tanto el cliché no es informativo, no contiene precisión y esa es la razón, el argumento para eliminarlo. No necesariamente que sea malo o feo o que no, simplemente que no uses clichés porque sí. Pues no es porque sí, es porque no es informativo. El tercer principio de comunicación efectiva es la claridad. Y sobre la claridad debo decir que la claridad, la palabra claro, tiene distintas acepciones y en este marco teórico de los principios prácticos de la comunicación efectiva, derivado principalmente de Stovall, claridad se refiere a un fenómeno bastante técnico, algo bastante específico que tiene que ver con el orden y combinación de las palabras. En general porque teóricamente, para hacerles el resumen, lo que establece Stovall es que si las oraciones están bien construidas, eso tendrá una consecuencia en la suma de las oraciones. Si el significado de la oración, la proposición, está bien construida, la suma de proposiciones tendrá una consecuencia de claridad en el discurso del párrafo. De modo que cuando traducimos claridad operacionalmente, cuando lo utilizamos más allá de un principio, sino usando técnicas, nos referimos a técnicas de la oración, a la concordancia gramatical entre personas, género y número, a la eliminación de ambigüedad sintáctica y la atención al orden sujeto, verbo, complementos. La claridad es uno de los principios más técnicos, por lo tanto, hay tres talleres del ciclo que se dedican a distintos elementos de claridad. Sobre la concordancia de género, persona y número, es bien importante y cada vez observo, y perdonen que traiga la anécdota de mi experiencia reciente, muchos problemas de concordancia que no son problemas porque esté mal o porque esté incorrecto. Son problemas porque pueden afectar la identificación de referentes. Entonces, si yo no me aseguro de que los plurales en un párrafo estén correctos, cuando la persona lee, no puede establecer si este plural se refiere a este o al otro o al otro. Esa es la razón por la que la claridad es importante en términos de comunicación efectiva. No es porque esté mal lo mismo, no es porque sea incorrecto, es porque hay una funcionalidad de comunicación. La atención al orden sujeto, verbo, objeto se atiende en otro taller, no en uno próximo, porque este semestre no lo acomodaron en este orden, no hay ningún problema. Ahora abordaremos muy rápidamente la eliminación de ambigüedad sintáctica. Bueno, la concordancia y la eliminación de ambigüedad sintáctica. En relación con la concordancia, pues la concordancia de números, un ejemplo clásico, dile no a las drogas, pues se cataloga como incorrecto porque a las drogas es el referente de le. Por lo tanto, ambos deben estar en plural. Diles no a las drogas. La explicación pues está en la paráfrasis que está en la columna derecha o en el lado derecho. A ellas dile que no. Tú estás en di. Tú como hablante estás en el di. Ellas están en les. Se sustituye por el pronombre de objeto les. Pronombre de complemento indirecto. Les. Diles no. Pues diles no recoge de manera concisa a ellas. Tú di no a ellas. Este es un ejemplo de lo que sería velar por la concordancia. En relación con la claridad en términos de la ambigüedad estructural, y últimamente he leído muchos informes con oraciones con ambigüedad estructural. No traje ejemplos porque los estoy reservando para el taller de ambigüedad que no se va a ofrecer este semestre, pero probablemente lo programé en el próximo.
Ambigüedad es la posibilidad de más de una interpretación. La sintaxis es el orden y combinación de las palabras en una oración. Por lo tanto, la ambigüedad sintáctica o ambigüedad estructural es el tipo de ambigüedad que se produce cuando más de una interpretación ha sido causada por el orden y combinación de las palabras. Así que el orden y combinación de las palabras produce más de una interpretación, por lo tanto hay falta de claridad. El próximo taller, el de cohesión, tiene que ver con falta de claridad en otra dimensión, pero está relacionado con la ambigüedad. Hay una ambigüedad de otro tipo. Este es un ejemplo de hace 2 años sobre el cantante Manny Manuel. Manny Manuel sufre accidente de tránsito en Juncos y en lo que nos vamos a concentrar es en el subtítulo. La policía señaló que el cantante impactó un poste en aparente estado de embriaguez. La policía señaló que el cantante impactó un poste en aparente estado de embriaguez. ¿Cómo se puede interpretar? ¿El cantante estaba en aparente estado de embriaguez o el poste estaba en aparente estado de embriaguez? ¿Verdad? De embriaguez. El poste no puede estar en aparente estado de embriaguez, pero la manera en que está acomodada esa frase preposicional al final de la oración con 2 posibles referentes produce la posibilidad de que haya más de una interpretación. Si hay más de una interpretación, el texto no comunica efectivamente porque un grupo de personas va a entender A, otro grupo de personas va a entender B. Ay, profesor, pero por favor, es ilógico que el poste esté en estado de embriaguez. Bueno, de 30,000 lectores puede ser que 3 o 3 que son hablantes de otra lengua y están aprendiendo español tengan dificultad en el procesamiento psicolingüístico de la oración porque consideren, aunque sea en 10 segundos de su lectura, que el poste esté en aparente estado de embriaguez, número 1. Número 2, desde el punto de vista de la responsabilidad social, como muy bien dijeron las compañeras hace un rato, el respeto al lector o los efectos psicológicos que tiene el texto en el lector, pues algo tan serio como un accidente de tránsito puede provocar risa, porque de repente la policía señaló que el cantante impactó un poste y el poste estaba en estado de embriaguez y me olvidé de la información principal, que es un detalle sobre cómo fue el accidente y que más adelante especifica si él está bien, que si hay víctimas, etcétera. Razones importantes por las que no hay excusa para no eliminar la ambigüedad estructural. De 40,000 lectores, con que haya 20 que entiendan lo que no es, ya fallamos. Y por otro lado, hay que respetar al lector y no escribir textos que tengan un efecto contrario al propósito. Si el propósito es informar y eso produce risa o burla, pues tengo una responsabilidad social que se traduce en la gramática, en cómo gramaticalmente voy a manejar los elementos de la oración. En este caso hay 2 posibles soluciones de acuerdo con las interpretaciones, o 2 instancias de desambiguación. La policía señaló que el cantante impactó un poste en aparente estado de embriaguez, pues si la interpretación es que el cantante estaba en estado de embriaguez, movemos la frase preposicional justo después del verbo. Lo que hacemos sintaxis minimalista, AIDA, etcétera, sabemos que está en la posición de adjunto y está arriba en la estructura, no abajo. La policía señaló que el cantante impactó en aparente estado de embriaguez un poste. La policía señaló que el cantante impactó un poste que estaba en aparente estado de embriaguez. Al añadirle el que, aunque añade más palabras y es menos conciso, automáticamente la información de en aparente estado de embriaguez la limita al alcance sintáctico del que. Todo lo que está después de que pertenece al alcance del que, al cuartito, a esa habitación del que en la oración. Por lo tanto, el referente va a ser el poste que estaba en aparente estado de embriaguez. Todo está sujeto al poste, subordinado adjetivamente al poste. Esta es la ambigüedad sintáctica, este es el fenómeno de ambigüedad sintáctica. Decimos que 23 es una oración ambigua y A y B son las posibles desambiguaciones de esa oración. Como mencioné algo de una estructura, para no dejarlo con la curiosidad, que yo odiaba eso cuando no odiaba, a mí me producía malestar
cuando hacían eso en los talleres que recibía, lo que les dije de la estructura es lo siguiente, les voy a contar rápido cómo se manifiesta la estructura de dos oraciones ambiguas, lo distintas que son. Bien, está, por ejemplo, Minerva organiza excursiones en París. Esto tiene dos significados. Minerva organiza, estando ella en París, excursiones, o Minerva organiza excursiones que son en París. Minerva organiza excursiones en París. Oración ambigua. Puede significar que las excursiones son en París o que ella, estando en París, Minerva organiza excursiones a distintos sitios. Si la interpretación es que ella está en París, fíjense, no les voy a explicar cómo se hace esto, pero fíjense que está ubicado aquí en la estructura interna, lingüísticamente, arriba, como yo digo, en el alcance del verbo arriba. Y si las excursiones son en París, está abajo, está dentro de este sintagma. Así que es bien distinto cómo se configuran y cómo esos algoritmos eventualmente se van a producir para robots, para inteligencia artificial. Bueno, me he detenido bastante en estos principios, como prometí que me iba a detener en los primeros 4 y los últimos 3 vamos a la ligera. Así que son las 11:20, pero nos da tiempo porque los últimos 3 los trataremos más con mayor celeridad. La sencillez es el cuarto principio de la comunicación efectiva. En el ámbito académico, la sencillez es muy relativo y a veces no se utiliza, porque la sencillez implica eliminar el lenguaje técnico. Y en las clases nosotros queremos que los estudiantes usen lenguaje técnico. En la mayoría de los cursos, excepto en los cursos de comunicación, periodismo, etcétera, en que evaluamos que el lenguaje sea suficientemente sencillo. La sencillez implica atención al registro, verificar si el registro es formal o informal, considerar la audiencia, si es especializada o no especializada, y verificar el objetivo de la comunicación. ¿Es informar o es analizar? Si el objetivo es informar, simplificamos. Utilizamos palabras más concretas, más prácticas, más generales. Si el objetivo es analizar, complejizamos. Utilizamos términos más abstractos, más teóricos y más especializados. Yo hago mi investigación en el CEA de quiénes son los participantes de los talleres y en este taller he estado bastante más abstracto que en otros, o he combinado, he gradado, he hecho un continuo entre abstracción y concreción porque sé que ustedes son personas muy preparadas. Por lo tanto, yo atendí esa necesidad de mi audiencia y estoy fluctuando entre lo abstracto y lo concreto para que el taller sea de utilidad, siguiendo el principio de sencillez. En paralelo, la Organización de Política Pública indicó que Puerto Rico puede restaurar su credibilidad si adopta motu propio, un conjunto de reglas fiscales que reviertan su endémico lío fiscal. Además de que se repite la palabra fiscal, que es un incumplimiento del principio de, estoy a la vez repasando, se repite fiscal. Ese es un incumplimiento de un principio que ya discutimos. Repetición de palabras. Una falta de repetir la palabra. Estoy siendo de alguna manera redundante, de alguna manera hay un circunloquio implícito. Correcto, muy bien, es un incumplimiento del principio de concisión. Además, aquí hay un punto que está incorrecto y propio en latín es motu proprio. Este latinismo le falta la R, motu proprio. ¿Por qué podemos concluir que este texto no comunica efectivamente? Yo lo tuve que leer 2, 3 veces. Y es un texto, para darles un poco más de contexto, es un texto de una noticia que produce un periodista que se acaba de graduar de leyes y tiene la fiebre de ser abogado. Ya estoy siendo bien informal en estos momentos que estamos un poco ya cansados de hora y media. ¿Por qué podemos concluir que no comunica efectivamente? Ya yo concluí por ustedes que no comunica efectivamente. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el contexto de que es una noticia, de que es para público general. Dice la compañera Arlene, la audiencia quizás no entiende. ¿Por qué? ¿Qué elemento del texto produce que la audiencia no entienda? No es culpa de la audiencia, siempre. Porque es difícil de entender. ¿Qué puedes identificar en la construcción? La complejidad de vocabulario, exactamente. El léxico, las palabras que utilizo.
Hay una falta de precisión, es correcto, eso está muy bien. Hay una falta de precisión vinculada a los términos que son para audiencia especializada. Muy bien, estoy combinando las distintas respuestas. Vamos a ver por qué. Porque no usa palabras familiares y no elimina la jerga legal. Tenemos frases como en paralelo, motu propio, endémico lío, que son demasiado técnicas, por un lado, en paralelo y motu propio, y por otro lado, como expresó el compañero Rubén, no tienen precisión porque endémico lío, ¿qué es un endémico lío? Esa es una metáfora. ¿Qué está informando? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la información precisa? Así que hay una combinación de que no se siguió la precisión, pero en este caso nos enfocamos en lo oculto que suena o en esa necesidad de querer sonar rimbombante o querer demostrar que conozco o que tengo la habilidad de crear metáforas en un texto, y eso tiene la consecuencia de que le falte precisión. El endémico lío fiscal es una falta de sencillez que no todo el mundo puede entender, que tiene la consecuencia de que también afecte la precisión. Muy bien, muy buenas respuestas. Como les comenté, en la academia, pues queremos que los estudiantes usen palabras complejas, así que este principio es débil o es muy relativo a los propósitos de la comunicación, dependiendo de los niveles en que estemos enseñando. Bueno, ahora vamos a tener una pausa, un pequeño descanso de 5 minutos, y mientras descansamos, reflexionamos sobre por qué estos criterios no son aplicables a todo tipo de texto. La conclusión de esa reflexión la van a redactar, la van a escribir de manera, redactar no, porque van a escribir intuitivamente sin preocuparse por todos estos principios, en el form o en el formulario que acabo de publicar. Repito, pausamos por 5 minutos mientras reflexionamos sobre la pregunta que está en pantalla y contestamos el formulario compartido. Bueno, ya se acabó el tiempo, vamos a regresar de esta pequeña pausa, este receso, y voy a leer algunas de sus respuestas. Muchas gracias por su participación. Sé que puede ser cansón estar ahí, pero tenemos al momento 24 respuestas. Voy a cerrar ahora la posibilidad de seguir contestando. Esta es la reflexión. Vamos a la configuración o el setting. Ya, se cerró. Muy bien, tenemos 25 respuestas. Muy bien, se han mantenido, quiero pensar que son las mismas personas que se han mantenido conmigo en el taller y con el resto de las compañeras y compañeros. Tenemos, ¿por qué estos criterios no son aplicables a todo tipo de texto? Dependerá del tipo de texto, audiencia y mensaje que se desee transmitir, correcto. Depende del propósito, depende de la audiencia, del género literario, importante. Hace un rato discutimos la claridad, ese fenómeno de que una oración pueda tener dos interpretaciones. Desde el punto de vista informativo eso puede ser un fallo, pero desde el punto de vista literario no. Puede ser que desde el punto de vista literario creativo haya una riqueza, se identifica una riqueza en la redacción de una oración ambigua en tanto cumpla un propósito interpretativo, simbólico dentro del contexto de este texto, valga la redundancia. Estos criterios valoran la claridad y efectividad en la comunicación, pero no son aplicables a textos literarios cuyo fin es estético. Es correcto. O no siempre, o no todos. Estos criterios no son aplicables al tipo de texto dependiendo del contenido, que sea la información. Queremos que sean textos más informativos los que sigan estos principios. Dependerá del propósito de la audiencia. Los criterios de una buena redacción varían según el tipo de texto. Exactamente. El texto literario en especial no le aplica. Muy bien. O podrían aplicarles algunos, etcétera. Intención comunicativa, contenido y mensaje no son aplicables a todo tipo de texto porque en algunos casos se han logrado ciertos objetivos que se contraponen a estos principios. Pensemos, por ejemplo, también
en el texto publicitario, que utiliza algunos de estos principios en su máxima expresión en ocasiones. Cuando se redacta, el vocabulario debe ser sencillo, pero en otras ocasiones, correcto, es más formal, utilizamos tecnicismos. Muy bien, han hecho una reflexión muy pormenorizada de la altura del público que yo investigué que iba a tener. Muy pormenorizada y con los mismos principios, concisa, precisa y fundamentada. Vamos a repasar rápidamente. Concisión es el uso mínimo de palabras y un ejemplo de una técnica de concisión sería eliminación de, están escribiendo en el chat, una técnica de concisión sería eliminación de redundancia. Muy bien. La precisión tiene como técnica la eliminación de generalidades y se define como el empleo o el uso de las palabras por su significado preciso. La claridad alude a la utilización de recursos oracionales y una técnica de claridad es la eliminación de, si el texto es claro, es porque le eliminé la ambigüedad. Muy bien, eliminé la ambigüedad. La sencillez involucra el uso de palabras familiares y una de sus técnicas para lograrla es la eliminación de la jerga. Y ya, esos son los 4 que hemos discutido al momento. Vamos rápidamente por los últimos 3 principios de la comunicación efectiva que para poder estudiarlos en detalle necesitaríamos un taller de 9 a 12 y de 1 a 4, como ya lo he ofrecido de este tipo, para producir. El principio de la comunicación efectiva de estructura corresponde a la segmentación en partes con funciones específicas. Y es una característica muy del texto contemporáneo, muy después de los años 60, 70. Guiar la lectura a partir de la estructura del texto científico y del texto informativo de los medios de comunicación. De esa manera, tenemos que los párrafos tienen una oración de inicio y una oración de cierre cuyas ideas se reiteran. ¿Cómo yo sé si un párrafo está construido a partir de la comunicación efectiva? Si leo la oración de inicio y de corrido, y de manera corrida o de manera sucesiva, leo la oración de cierre y hay fluidez en el acto comunicativo, está bien construido ese párrafo. Los textos educativos deben considerar a su audiencia. Los escritos breves, estoy leyendo lo azul. Los textos educativos deben considerar a su audiencia. Los escritos breves propician una lectura dinámica y aseguran el éxito del acto comunicativo. La primera oración es el planteamiento o el statement y la última oración es la reiteración de ese planteamiento ya fundamentado. Ya presenté oraciones de desarrollo que contienen los argumentos, por lo tanto, el statement o el planteamiento se replantea, se reitera, pero con el detalle que proveen los argumentos. ¿A cuáles son las oraciones de desarrollo? Que yo también las acomodo de lo concreto a lo abstracto. Si malgastan el tiempo del lector, fracasarán. Los textos educativos. El fragmento presenta ese defecto porque carece de concisión, abstracto, concisión. El autor acudió a circunloquios que retrasan la interpretación, un poco más concreto, la técnica que el autor no siguió. Las secuencias se encuentran en un proceso de redacción, puede reducirse a redactan. El ejemplo, mucho más concreto. Y ahora, la oración que viene ahora es lo que le llamamos la ñapa o la oración de transición, que es una información adicional de la que esperaríamos que el próximo párrafo trate. Antes del cierre, colocamos la frase conectora, en este caso además, e integramos, adelantamos, anticipamos el tema del próximo párrafo, que en este caso es otro principio de la comunicación efectiva. Además, la oración carece de precisión al usar varios, una palabra vacía que se elimina sin restar información. Esa oración que coloca ese dato adicional propendería a un párrafo adicional. De modo que tenemos la oración de inicio o oración temática, el desarrollo y el cierre.
Proviene esta estructura de la propuesta, justificación y corroboración. Eso es lo que realmente estamos haciendo en este tipo de párrafos. Ese es el principio de estructura. Puede manifestarse en el párrafo, pero también pueden manifestarse en nociones generales, como la estructura en términos de seguir el principio de APA, las tipografías, como les expliqué al principio, que en esta presentación todas las definiciones tienen rayas y todas las técnicas tienen bullet o viñeta. Esa es una aplicación del principio de estructura. Partes con funciones específicas, identificables y yo diría aislables. Yo puedo aislar la oración de inicio y comunica. La corrección es el uso recto de recursos de puntuación y ortográficos. En cuanto a la corrección, pues tenemos las comas, puntos, etcétera, y va a haber 2 talleres sobre esto en el CEA. En este caso, tenemos una coma que debió haber sido un punto, porque terminó el alcance de un verbo y empezó el alcance de otro verbo. Existe infinidad de estrategias para enseñar y evaluar a nuestros estudiantes. Lo importante es que seamos creativos a la hora de desarrollar mecanismos para el avalúo. En la posición de esa coma debió haber estado un punto porque el alcance de existe termina en estudiantes y el alcance de es empieza en lo importante que es su sujeto. Por lo tanto, debió colocarse un punto para separar las 2 oraciones o 2 ideas completas. Este es un caso de lo que llamamos en el taller de ortografía, entre comillas, porque no es un término oficial, la coma criminal. La coma que separa el sujeto del predicado. Canales 2009 indica que resulta fundamental. Esa coma no tiene por qué estar ahí. Está separando el sujeto del predicado. Lo que la Fundeu, la Fundación para el Español Urgente, Fundación del Español Urgente, califica en broma y en serio como la coma criminal. Quintero considera, la coma no tiene que estar ahí. Vamos a ver cuál es el correcto, Ortiz con tilde u Ortiz sin tilde. Antes, cuando podía hacer los posts, podía hacer una encuesta rápida, pero dice Frances sin tilde, Arlene sin tilde, muy bien, están correctas, porque es una palabra aguda que termina en Z. No termina en S ni en N. La Z en español americano se pronuncia igual que la S, pero sigue siendo Z en el lenguaje escrito. Y la corrección es un conjunto de reglas del lenguaje escrito, solo escrito. Así que Ortiz sin tilde es el correcto. El gobernador juramentó, gobernador en minúscula versus el gobernador juramentó, gobernador en mayúscula. Minúscula o minúscula, tema del próximo taller. Este sí creo que es el próximo taller. Vamos a ver, siempre hay contestaciones mixtas, tengo mayúscula, tengo minúscula. Mayúscula, minúscula. No las voy a contar, pero debo decirle a Arlene, a Ibelis, a Miguel, a Ibelis Vega, a Alexi, a Rafael Pérez, a Maribel Caraballo, que están correctos. Es en minúscula. Desde 2010, según la ortografía de la lengua española, 2010, todos los títulos, cargos o puestos van siempre en minúscula, cuando están dentro de un texto, cuando no es una abreviatura, ni un letrero, ni nada por el estilo. Independientemente se refieran a alguien en particular o funcionen como supuestos pronombres o sustitutivos de alguien en particular, siempre van en minúscula. Y en ese sentido, esta es una de las reglas en las que la ortografía es categórica. Siempre van en minúscula, comienzan en minúscula. Y hemos llegado al 7º principio práctico de la comunicación efectiva, el principio de ilustración. El principio de ilustración implica la representación concreta de los conceptos. En este caso se traduce a la ejemplificación. Pero la ilustración también puede involucrar el uso de tablas, gráficas y fotos y elementos visuales. Así que la ilustración la cumplimos o ejemplificando o representando la información y los datos y la comunicación de maneras visuales.
Les voy a dar un ejemplo de ejemplificación. Este sería un texto, un fragmento de texto impreciso. La ilustración está muy relacionada con la precisión también. Un texto impreciso y no ilustrado. Los estudiantes de información y periodismo deben aprobar varios cursos de redacción. Pues en este caso es impreciso y tampoco hay ilustración. En este caso es preciso, pero no tiene ilustración. Los estudiantes de información y periodismo deben aprobar 5 cursos de redacción. Se estableció cuántos, pero no se ofreció un ejemplo de cuáles. Y en este caso tenemos la versión precisa e ilustrada. Los estudiantes de información y periodismo deben aprobar 5 cursos de redacción, empezando con COPU 4137, Fundamentos de la Redacción para los Medios, e INF 4148, Redacción para los Medios Convergentes. El ejemplo aumenta el nivel de precisión, así que decimos que lo ilustra, lo ejemplifica. Parte del cumplimiento del principio de la ilustración también son las notificaciones, los disclaimers, lo que yo hice al principio, decir las siglas del SEA, establecer que voy a usar el género gramatical femenino con valor inclusivo en la medida de lo posible. Se usan las mayúsculas para aportar énfasis. El énfasis es nuestro. SEA, como ya te expliqué, Centro para la Excelencia Académica. Notificarle a la audiencia cómo voy a usar ciertos elementos lingüísticos es un cumplimiento, implica un cumplimiento del principio de ilustración. Es un aviso. Bueno, repasando los últimos 3 principios, la estructura es la segmentación en partes con, separo en partes y cada parte tiene un propósito o tiene una, en semántica es una función matemática, literalmente, funciones específicas, muy bien. La corrección es el uso recto de recursos ortográficos y de puntuación, y la ilustración implica la ejemplificación y la notificación. Cuando estamos trabajando solamente con texto, si podemos integrar fotos, imágenes y recursos gráficos, pues la ilustración también propende al uso de esos elementos para aumentar el nivel de precisión. Regresamos al estímulo. El estímulo, ¿cómo lo podemos analizar? En primer lugar, impetuosa y maravilloso son adjetivos calificativos. Por lo tanto, ¿de qué característica liberan al texto? ¿Qué característica carece el texto al tener esos adjetivos calificativos? La impetuosa película, maravilloso concierto. ¿Qué es maravilloso? Pues no sé, por 2 razones. Porque ni siquiera ha ocurrido y porque lo que es maravilloso para mí no es maravilloso para ti. Así que adjetivos calificativos le restan precisión. El nos también es algo que puede mejorar porque está en la primera persona. Vamos a los colores. Ya discutimos impetuosa y maravilloso. ¿Qué sucede con esta combinada de melodía? ¿Qué característica no se cumple o qué técnica no se utilizó? No, el webinar va a terminar a las 12. Muy bien, esta combinada de melodías puede ser concisión y también claridad, porque para que algo se combina A con B. Por lo tanto, más sorprende es la falta de claridad que dice ahí. Relaciones o etapas. Estoy comunicando lo mismo como 2 veces, ¿verdad? Relaciones y etapas. Por lo tanto, hay una falta de... La batería de los audífonos. Relaciones o etapas. Falta de concisión. Muy bien, Daisy. Hay redundancia. No significa lo mismo relación que etapa, pero con que uno de los dos esté, se cumple el acto comunicativo. Clásicos que sobrepasan generaciones. Aquí tenemos, y que hará vibrar al público. Esos son clichés. De modo que hay una falta de precisión. ¿Me escuchan? ¿Me estoy escuchando, Rita?
Es que se me acabaron las baterías de los audífonos. Ah, de verdad, pues no voy a usar los audífonos. Bueno, entonces, aquí tenemos la falta de precisión con esos clichés que lo que hacen es expresar una percepción de la persona que escribe y no describir o anticipar la experiencia. Por último, algunas y un puñado de canciones. ¿Es una falta de qué característica? Algunas de esas canciones, él va a presentar un puñado. Falta de precisión, muy bien. Y de ilustración, eso era lo que quería que llegaran, que no está aquí, pero también nos ofrece el ejemplo. A, B, C. Falta de precisión. ¿Cuántas canciones y cuáles? ¿De qué tipo? Dame un ejemplo, una canción de esta época, una canción de la otra época, etcétera. Más allá de la ilustración, que esos ejemplos pudieran estar en otro párrafo, si reescribimos este párrafo, pues se reescribiría eliminando todos esos distractores que parecen tener la función de adornar, de ornamentar la información y convencemos mejor incluyendo la información de manera directa. Consciente de que las películas de amor incluyen melodías inolvidables, Raúl Di Blasio preseleccionó clásicos. Observen que en vez de seleccionó un puñado de canciones, preseleccionó clásicos. Concisión. En este caso, el prefijo me ayuda a ser conciso. Preseleccionó clásicos. Preseleccionó clásicos románticos del cine para su concierto Un amor de película, que presentará el sábado 4 de febrero de 2017. Esta redacción es más concisa, más clara, más precisa, aunque no está no está ilustrada, es concisa, precisa, clara, correcta y sencilla. Precisa, concisa, clara, correcta y sencilla. Recuerden que también el estímulo original tenía errores ortográficos y se corrigieron. Tenía tildes que no estaba, como la de clásicos, que corregimos por clásico. Así que aplicamos también el principio de corrección. A veces pensamos que para convencer necesitamos ornamentar o colocar mucho adjetivo. En ocasiones, con la información más clara, concisa, precisa y sencilla, logramos llegar a la médula, al rasgo lógico y psicológico de la lectora y el lector, a la pertinencia que tiene leer esa información, que es informarme de cuándo será el concierto y quién da el concierto y de qué trata el concierto, como ustedes muy bien especificaron al principio del taller. Y si llego a esa información más rápido, logro que la lectora, el lector adquieran la información y se interesen por la lectura y por el tema. Para hacerles el cuento de este fragmento, el original lo redactó una estudiante de práctica en relaciones públicas y su supervisora no lo revisó, ella lo envió a los periodistas, yo lo recibí y antes de que pasara un escándalo le dije, por favor, haz un recall, haz un llamado de ese correo para que no lo reciban, porque esto hay que editarlo. Porque yo como periodista, al leer el texto original, al leer esto, mi primera reacción de ese comunicado iba a ser echarlo al zafacón, porque me hizo perder tiempo descifrando qué dice ahí. Esa es la anécdota del ejemplo. Estamos terminando, vamos a verificar si atendimos los objetivos del taller. Al principio del taller nos propusimos definir 7 principios prácticos de la comunicación efectiva, identificar técnicas de al menos 3 de los principios y confirmar la importancia del lenguaje en la transmisión de la información. Pregunto yo, ¿se atendieron los objetivos del taller? Y van a contestar en el form que está en el chat. En los 2 minutitos que quedan van contestando para verificar si se atendieron los objetivos del taller. Bueno, ya tengo 25 respuestas, 26, tenemos más. 26 sí, no 0. Así que con ese 29 tenemos más del % original de participación.
Por lo tanto, podemos concluir con base numérica que sí se atendieron los objetivos del taller. En términos de lecturas recomendadas, recomiendo el libro de Stovall. La versión de 2012 está autorizada para ser compartida. Entiendo que en la página personal de él, de James Stovall, y yo tengo un video en YouTube, en mi canal de YouTube, que repasa estos 7 principios. Si hay preguntas o comentarios, me las pueden hacer al correo. Ya las preguntas durante el taller las hemos atendido durante el taller. Quedan de todas maneras 2 minutitos. Así que de mi parte les agradezco su paciencia y participación. Muy agradecido también con Rita y con el SEA por su apoyo en la presentación y por programar estos talleres. Y ya, es todo lo que debo decir. Si no hay preguntas, quedan 2 minutitos en los que pueden hacer preguntas.